En este preciso momento, hay 25 millones de contenedores moviéndose por el océano. Adentro viajan crochets para Apple, componentes automotrices para BMW y la maquinaria pesada que sostendrá industrias enteras mañana. Si tan solo el 1% de esta cadena falla, empresas multimillonarias entran en quiebra en cuestión de días. Coordinar este rompecabezas global de billones de dólares no es cuestión de barcos o aviones. Es cuestión de estrategia. Detrás de este motor invisible están los freight forwarders o operadores logísticos internacionales. Hoy descubrirás cómo operan los verdaderos arquitectos del comercio mundial y cómo dominan el riesgo corporativo en un planeta en crisis constante. El director de orquesta corporativo. Un agente de carga internacional es una empresa especializada en coordinar el transporte de mercancías de un país a otro. Su verdadero trabajo es organizar toda la operación logística internacional. Es decir, coordinar transporte, documentación, aduanas, seguros, tiempos, rutas, costos. Y resolver problemas antes de que ocurran. Un freight forwarder es un arquitecto de soluciones de negocio. Al no estar atado a una sola flota de barcos o aviones asset line, tiene la flexibilidad absoluta de negociar con cualquiera para rescatar la cadena de suministro de su cliente, porque mover carga internacional no es simplemente mandar un paquete. Implica regulaciones, impuestos, aduanas, tratados internacionales, tiempos críticos, riesgos y muchísima coordinación. Un error puede costar miles de dólares, retrasos, multas o incluso perder mercancía completa. Por eso las empresas buscan expertos. Y ahí entra el agente de carga. El pivot de la pandemia. Hoy vivimos en un mundo completamente globalizado. Tu teléfono puede tener componentes de Corea, ensamblaje en China, diseño en Estados Unidos y venderse en México. Todo gracias a la logística internacional. El problema es que el comercio global es extremadamente complejo, y aquí es donde los freight forwarders se vuelven indispensables. ¿Por qué? Porque ayudan a las empresas a reducir costos, evitar errores, cumplir regulaciones, optimizar tiempos y minimizar riesgos. Dando un ejemplo tangible durante la pandemia del 2020, los costos de mover un contenedor desde China eran de $1,500 hasta $14,000. Había colapso en puertos, no había contenedores libres. Solo tiempos de entrega impredecibles. Muchos quebraron. Un freight forwarder agente de carga experimentado puede buscar nuevas rutas, negociar espacios con sus socios comerciales, reaccionar rápidamente ante una contingencia y mantener operando a sus clientes. Esto puede hacer la diferencia entre ganar dinero o perder millones. La matriz de decisión logística. Como tu arquitecto y asesor logístico siempre va a revisar las opciones que sean más viables para tu tipo de producto. Actualmente se maneja por barcos, aviones, ferroviario, camiones o el uso combinado de ambos medios de transporte. Todo dependerá de la urgencia, costo y necesidades que tu cliente necesite. Dándote un ejemplo actual, imaginen que Tesla necesita mover carga. Si son componentes pesados de ensamblaje, el forwarder elegirá FCL Marítimo por costo. Pero si la línea de producción en México se va a detener por falta de un microchip, el forwarder activará un servicio encargo aéreo urgente. Aquí es donde se miden las métricas de costo versus tiempo. Enfoque geopolítico en los últimos años. Implicaciones estratégicas y geopolíticas en el Mar Rojo, conectado al Mediterráneo por el Canal de Suez y al Índico por el Estrecho de Bab el-Mandeb. Concentra aproximadamente entre el 12% y el 15% del tráfico marítimo global. Nueva dinámica militar. La vulnerabilidad de esta arteria quedó expuesta por el uso de drones y misiles antibuque, lo que llevó a coaliciones internacionales a patrullar la zona para garantizar la seguridad de la navegación. Países ribereños como Egipto sufren pérdidas millonarias directas debido a la caída estrepitosa del tránsito por el Canal de Suez, una de sus principales fuentes de ingresos. Impacto en el transporte marítimo, desvíos obligatorios. Evitar la zona del conflicto obliga a las navieras a rodear todo el continente africano. Ruta del Cabo de Buena Esperanza a tránsito extendido. Esto añade entre 10 y 14 días de navegación adicional en cada sentido del trayecto. Hacia Europa, restando disponibilidad de buques en el mercado internacional. Costos operativos, los fletes, el consumo de combustible. Los seguros marítimos y los recargos por riesgo se han incrementado drásticamente a lo largo de este periodo. Las huelgas de la Asociación Internacional de Estibadores ILA en la costa este y el Golfo de Guinea se resolvieron con un acuerdo histórico de 6 años que garantiza la paz laboral sin riesgo de huelgas hasta el año 2030. El conflicto original paralizó 36 puertos,
clave durante octubre de 2024. El paro fue uno de los más importantes en décadas y se originó por demandas laborales específicas y preocupaciones sobre el futuro de la industria. El sindicato consiguió un aumento salarial del 62% para los trabajadores durante la vigencia del convenio colectivo. Disputa por la automatización, la ILA rechazó firmemente el uso de grúas y procesos automatizados que pusieran en riesgo los empleos de sus afiliados. La huelga inicial interrumpió el flujo de prácticamente la mitad del transporte marítimo del país. La revolución digital, y hay visibilidad end-to-end. Durante décadas, la logística internacional operó bajo el principio de la reacción, un barco se retrasaba y el forward corría a buscar una solución. Hoy, la industria está cruzando el umbral de una era completamente diferente. Una era gobernada por la predictibilidad, la inteligencia artificial y la visibilidad, han dejado de ser promesas tecnológicas para convertirse en la ventaja competitiva más agresiva del mercado actual. Tradicionalmente, el rastreo tracking consistía en revisar un número de contenedor en una página web estática. Sabías dónde había estado tu carga, pero no dónde estaba realmente ni qué le iba a pasar. Hoy, las plataformas de los agentes de carga más avanzados integran sensores IoT y algoritmos predictivos. Esto significa que si un tifón se está formando en el Pacífico o si el puerto de Lonque registra un inicio de congestión, la IA recalcula la ruta, cotiza un flete alternativo y reserva el espacio en un tren antes de que el barco siquiera modifique su rumbo. Pasamos del rastreo pasivo al control predictivo. Para los directores de finanzas y operaciones, esto cambia las reglas del juego. La tecnología no solo reduce los tiempos de tránsito, elimina el costo oculto más doloroso para una corporación, la incertidumbre. Saber con precisión matemática cuándo llegará la materia prima permite optimizar inventarios, reducir el capital de trabajo atrapado en los océanos y cumplir las promesas de entrega al cliente final. Sin embargo, en este ecosistema hiperdigitalizado, surge la pregunta definitiva: ¿reemplazará la inteligencia artificial al agente de carga humano? La respuesta corta es no. La tecnología es el mapa, pero el ser humano sigue siendo el piloto. Cuando una crisis diplomática cierra un espacio aéreo o una aduana retiene un cargamento crítico por una malinterpretación regulatoria, los algoritmos se quedan sin respuestas. Es ahí donde el factor humano del FOBRA, sus relaciones con las navieras, su conocimiento profundo del derecho aduanero y su capacidad de negociación bajo presión, rescata la operación. El futuro de la logística no pertenece a las máquinas, sino a los profesionales que saben potenciarse a través de ellas. Deja tus comentarios, dale like si te gustó, suscríbete y activa la campana, o al correo rutainternacionalmexico@gmail.com.